¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo podcast. Me pilláis en el coche aprovechando este camino después de casi un mes, más o menos un mes sin grabar nada, sin grabar ningún podcast. Tenía muchas ganas de grabar y aprovechando este viaje que voy a recoger a mi hijo al colegio, quería hablar sobre un tema que creo que es fundamental, que creo que te puede ayudar muy mucho, sobre todo si estás en el camino de querer mejorar los resultados, de querer empezar un emprendimiento o de simplemente ya eres emprendedor y quieres emprender pero quieres mejorar tus resultados, independientemente del punto en el que estés e independientemente de tu color de piel, tu edad, tu género, etcétera. Yo creo que este podcast te puede servir muy mucho, sobre todo para entender cuál es el mayor obstáculo que las personas nos encontramos en general en la vida, y sobre todo cuando estamos hablando de querer mejorar en la vida, de querer llevar una vida mejor, de querer mejorar los resultados de nuestro negocio, de nuestras relaciones y en general en cualquier aspecto de nuestra vida. Si no me conocen, mi nombre es Alejandro López, tengo 35 años, llevo más de 15 años trabajando en desarrollo personal, actitud positiva, ventas, liderazgo, gestión emocional y un largo etcétera. He emprendido en diferentes negocios de diferentes sectores, arruinándome por el camino varias veces, y en este podcast te quiero hablar sobre un punto que creo que es vital, sobre todo si quieres, si estás encaminado hacia llevar una vida extraordinaria o simplemente hacia querer mejorar los resultados de tu vida en cualquier aspecto de ellos. El mayor obstáculo que con los que las personas se enfrentan a lo largo de su vida y por el cual la mayoría de personas no están caminando en el camino de aquello que quieren conseguir y las personas están estancadas es por una palabra que se llama miedo. El miedo es lo que paraliza a las personas y lo que hace que las personas estén estancadas exactamente en el punto miedo, en el maldito miedo. Y lo más importante es que en este podcast te voy a explicar cómo poder afrontar el miedo y cómo poder caminar a pesar del miedo. Yo siempre he dicho que el miedo no se elimina, porque el miedo, todo el mundo tiene miedo. Todo el mundo tiene miedo de quedarse pobre, todo el mundo tiene miedo de perder un familiar querido, todo el mundo tiene miedo de, en algún punto, de la muerte, etcétera, ¿no? Al final, todo se resume en lo mismo, que ahora en unos minutos entraremos en este tema. Todo se resume en lo mismo, todo va a dos puntos, pero si tuviéramos que definir el mayor miedo de las personas, todo se resume a lo mismo. Hay dos grandes miedos que al final todo desemboca en lo mismo. Uno es el miedo a la pobreza, que la mayoría de personas, por no decir todos, tenemos miedo a la pobreza, aunque sea en lo más profundo de tu ser. El miedo a la crítica es un gran miedo que cada vez más tenemos en nuestra sociedad, sobre todo últimamente con el tema de las redes sociales, con el tema de la exposición, de que cada vez todos estamos más expuestos. Entonces, cada vez las personas tienen más miedo a la crítica, a las opiniones externas de otras personas. Y por tercero, el miedo a la muerte. Y al final, yo que he estudiado este tema desde hace años, todos los miedos desembocan en lo mismo, todos los miedos desembocan en el miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque el miedo a la pobreza no deja de ser miedo a la muerte, porque si te quedas pobre es más probable que mueras, ¿no? por derivado de la pobreza. Si tienes miedo a las opiniones de los demás, si tienes miedo a la crítica, esa crítica en el fondo es miedo a morir, porque si no eres aceptado por un grupo social, que los seres humanos somos seres sociales, de clan, pues si no eres aceptado por un clan social, pues es más probable que mueras por no integrarte en ese grupo social, ¿no? Entonces, al final todos los miedos desembocan en lo mismo, y es el miedo a la muerte, aunque sea tapado por el miedo a la pobreza, por el miedo a la crítica, por el miedo a la exposición, etc. Pero todo desemboca en lo mismo, todo es miedo a la muerte. Entonces, ¿por qué las personas están estancadas? Hay dos tipos de miedo, y esto es importante meter contexto para que se entienda bien. Hay dos tipos de miedo, y uno es el miedo con el cual venimos biológicamente programados
perdón, venimos biológicamente programados, que es el miedo, por ejemplo, de si yo voy caminando por aquí abajo, que hay un río precioso, y voy caminando y de repente me sale un oso de 550 kilos, me enseña los dientes dispuesto a morderme, pues en décimas de segundo mi mente va a crear un impacto en mi cuerpo, va a crear un impulso vasodilatador para que empiece a correr sangre por mi cuerpo, empieza a crear adrenalina, empieza a enviar adrenalina a mi riego sanguíneo para tener mayor fortaleza en mis músculos para poder correr lo más rápido posible. Y esto es un miedo que venimos biológicamente programados con él, y es un miedo lógico, es un miedo útil que está basado en la supervivencia. Es decir, es algo que desde tiempos ancestrales nos ha sido útil para poder sobrevivir, y es un miedo totalmente lógico, porque si yo me encuentro un puto oso, pues quiero tener miedo si no tengo miedo si me sale un oso de 550 kilos dispuesto a matarme, es que soy es un subnormal. Yo quiero tener miedo a eso, es totalmente lógico y útil, y está basado en la supervivencia de la especie. Y después hay otro tipo de miedo, que es un miedo que hemos heredado de nuestros padres, amigos, entorno, profesores, abuelos, etc. Es un miedo heredado, y es un miedo que se basa en esa vocecilla que tienes en tu mente que te está diciendo constantemente que pasará algo en el pasado, que podría pasar algo en el futuro, que nunca pasará realmente. Porque si te fijas, si te paras a pensar y analizar, la mayoría de cosas por las cuales pasas miedo, pasas un poco de incluso pánico a veces, son cosas que la mayoría de veces no pasan, por no decir en su totalidad, nunca pasan, porque son cosas que simplemente ha inventado tu mente para mantenerte asustado, para mantenerte en tu zona de confort, para mantenerte en exactamente el mismo sitio en el que estás. Y esto es un miedo heredado, esto es una programación que tienes en tu mente que probablemente hayas adquirido, pues como digo, de tus padres, de tus abuelos, de personas que lo único que querían para ti era tu protección y tu supervivencia. Y has heredado esa programación que te hace mantenerte en exactamente el mismo lugar. La realidad es la siguiente, la realidad es que la mente prefiere estar en un momento de incomodidad, pero de un momento de incomodidad predecible el resto de su vida, que estar en un momento de incertidumbre, aun sabiendo que el resultado de esa incertidumbre puede ser muchísimo más positivo de lo que es a día de hoy. Entonces, la mente prefiere mantenerte en una zona de confort, aun pasando por una incomodidad constante el resto de tu vida, antes de mantenerte en un estado de incertidumbre, en un estado de no saber lo que va a pasar mañana, de no saber lo que va a pasar el mes que viene, de no tener una garantía, una estabilidad, una seguridad de lo que vas a comer, de lo que va a suceder de aquí a un mes o de aquí a 3 meses. ¿Te suenan todas estas palabras? Probablemente sí, porque probablemente es lo que estás buscando, sobre todo cuando buscas un trabajo, sobre todo cuando buscas una pareja, sobre todo cuando buscas una vivienda, buscas seguridad, estabilidad, garantías y todas estas cosas que nos han sido heredadas de nuestros familiares, de nuestros papás, de nuestros amigos, etcétera, y que toda esa programación hace que no seamos capaces de avanzar hacia el camino, hacia todos nuestros anhelos, deseos y sueños. Todos aquellos sueños que en algún momento de nuestra vida fuimos capaces de tener, todos aquellos sueños que en algún momento fuimos valientes de tener, y que a medida que han ido pasando los años hemos ido escondiendo en lo más profundo de nuestro ser, poniendo capas y capas por encima de miedo, de incertidumbre, de no creer que aquello sea posible. Entonces, hemos decretado lo siguiente:
Existe un miedo que es racional, que es útil, que se basa en la supervivencia, y hay un miedo que no es racional, hay un miedo que simplemente es una película que te cuenta tu mente para mantenerte en exactamente el sitio donde estás ahora mismo. Entonces, lo más importante de todo, ¿cómo podemos hacer para atravesar ese miedo a pesar de tener miedo? ¿Cómo podemos hacer para ser valientes? Y aquí hay un punto muy importante. Ser valiente no significa no tener miedo. Ser valiente significa actuar a pesar del miedo. Ser valiente significa caminar a pesar del miedo. Ser valiente significa hacerlo a pesar de que tengo miedo. La persona no valiente es la persona que tiene miedo y ese miedo le domina. Ese miedo no le permite hacer lo que debe hacer. Una persona valiente es la persona que, a pesar del miedo, hace absolutamente todo lo que tiene que hacer. Y te voy a decir una cosa, con total sinceridad, si has llegado hasta este punto del vídeo, te lo agradezco de corazón. Me gustaría que me dejaras un comentario con la palabra "yo no tengo miedo", para ejemplificar en palabras que tú eres una persona que no tiene miedo. Y recuerda lo que decía la Biblia, la palabra se hace carne. Y si tú dices a ti mismo, soy una persona valiente, soy una persona apasionada, trabajo en todos mis deseos, etcétera, si yo digo yo no tengo miedo, lo más probable es que si te repites esto constantemente, serás una persona sin miedo, porque habrás reprogramado tu mente para ser una persona sin miedo. Entonces te invito y te animo a que escribas un comentario aquí abajo poniendo yo no tengo miedo, y así yo sabré que tú eres una persona que ha llegado hasta este punto del vídeo y que tú no tienes miedo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para atravesar el miedo, para actuar a pesar del miedo? Mira, yo recuerdo haber sido, como te decía, yo soy una persona con muchos miedos. He sido una persona emprendedora desde prácticamente los 18 años. Tengo 35 y he tenido todo tipo de miedos. Yo creo que el peor miedo de todos es el miedo a la pobreza. Creo que es el peor miedo de todos. El miedo de la incertidumbre que te crea no saber si de aquí a un mes vas a poder pagar las cuentas y la comida. No saber, y yo soy una persona que tiene un niño de 5 años, con 30 años ya fui papá. Entonces, yo creo que el peor miedo que podemos tener es el miedo a la incertidumbre, el miedo a no saber qué va a pasar. Creo que es el peor miedo. ¿Cómo se afronta ese miedo? Se afronta de la siguiente manera, es justo lo que te voy a explicar ahora, y creo que esta información vale oro, porque me hubiera gustado que me la explicaran hace años. El miedo se atraviesa solamente de dos formas. Primero, teniendo fe. Y dirás, claro que es muy fácil decirlo, ¿no? Pero tienes que tener fe de que lo vas a conseguir. ¿Por qué? Porque la mente consciente solamente puede ocuparse de un solo pensamiento. La mente consciente no puede tener más de un pensamiento a la vez. Entonces, en el momento presente, que es exactamente ahora, solamente puedes tener un pensamiento en la mente consciente. Ese pensamiento puede ser de amor, de abundancia, de alegría, de fe, o ese pensamiento puede ser un pensamiento de miedo, de tristeza, de parálisis, de susto, de incertidumbre, etc. Entonces, cuanto más tiempo consigas mantener tu mente en un pensamiento de alegría, fe, amor, etc., será mucho más probable que elimines el miedo de tu mente. Esta es la primera. ¿Cómo podemos hacerlo? Primero, teniendo fe. Tienes que tener fe. Tienes que enfocarte en mantener el pensamiento de tu mente de forma positiva. Y el segundo punto es creando un precedente. Tienes que crear un precedente. Uy, el micro que se me ha ido. Tienes que crear un precedente. ¿Qué significa crear un precedente? Tienes que generar la autoconfianza suficiente como para saber, como para crear esa fe de que, ya he llegado al colegio, de crear esa fe de que si tú te pones a hacer lo que tienes que hacer, el resultado es garantizado. De que si tú te enfocas en lo que hay que hacer y te enfocas en poner el trabajo, en seguir una estrategia, en trabajar desde el amor, desde la alegría y manteniendo tu mente en el pensamiento positivo la mayor parte del tiempo, creas un precedente
de que el resultado es garantizado, porque no hay nada que hagas con total amor, con total pasión, con total valentía y que esté alineado con tu propósito que pueda salir mal. Es imposible, porque todo aquello en lo que tú pongas amor, fe, pasión, dedicación, trabajo, etcétera, y lo hagas desde una mentalidad de amor y no de miedo, es imposible que el resultado sea negativo. El resultado es garantizado. El resultado es garantizado, siempre y cuando mantengas tu mente consciente la mayor parte del tiempo en emociones y pensamientos de fe, amor, pasión, alegría, y te enfoques en aquello que quieres conseguir y no en aquello que intentas evitar para evitar el dolor, porque eso te provocará el miedo que te mantiene paralizado, paralizada en exactamente el punto donde estás. Gracias por llegar hasta este punto. Te invito a que me sigas a través de mi Instagram, @alejandro.lopezca, donde comparto más tips, consejos como este, donde publico diariamente pues todos mis hábitos, pensamientos, reflexiones, etc. Y nos vemos en el próximo podcast. Chao.